Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Lo que comenzó como unas tranquilas vacaciones en Cancún, terminó por convertirse en uno de los escándalos más controversiales de la farándula mexicana de los últimos tiempos. Un episodio cargado de violencia, abuso de poder y una larguísima batalla legal que, 5 años después, finalmente encontró una resolución. Pero lejos de cerrar el capítulo, el fallo judicial reavivó la indignación en redes sociales y dejó claro que, cuando se trata de la imagen pública, un solo error puede perseguir a una celebridad durante toda su vida profesional. La protagonista de esta historia es Livia Brito, una actriz cubana que conquistó el corazón del público mexicano con sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas. Carismática, elegante y con un rostro que parecía diseñado para la pantalla, Livia era una de las consentidas del prime time de Televisa. Pero su imagen de estrella inmaculada se derrumbó en cuestión de minutos, la tarde en que decidió enfrentar con violencia a un fotógrafo que, como tantos otros, intentaba hacer su trabajo. Era junio del año 2020. El mundo aún se encontraba en una etapa incierta por la pandemia, y las actividades turísticas apenas comenzaban a reactivarse. En ese contexto, Livia Brito y su pareja de entonces, el entrenador personal Mariano Martínez, viajaron a Cancún para disfrutar de unos días de descanso. Lo que no sabían es que su presencia sería detectada por Ernesto Cepeda, un fotógrafo independiente con años de experiencia en la cobertura de espectáculos. Consciente de que una figura como Livia siempre genera interés, Cepeda comenzó a tomar fotografías de la actriz caminando por la playa, sin invadir su espacio ni acercarse demasiado. Pero lo que ocurrió después fue un acto inesperado y brutal. De acuerdo con la denuncia y los testimonios posteriores, al darse cuenta de que estaban siendo fotografiados, Livia y su pareja se dirigieron directamente hacia el fotógrafo. Lo que empezó como un reclamo airado se convirtió rápidamente en una agresión física. Cepeda fue golpeado, derribado y su equipo, una cámara profesional, varios lentes, tarjetas de memoria y accesorios, le fue arrebatado por la pareja. El fotógrafo no solo sufrió lesiones físicas, sino también un daño económico considerable. Su herramienta de trabajo había sido literalmente robada y destruida. Lo más impactante fue que, tiempo después, cuando la presión mediática y legal obligó a la actriz a devolver el equipo, este regresó completamente inservible. Lentes rotos, cuerpo de cámara fracturado, memorias dañadas. El equipo no solo fue inutilizado, sino tratado con absoluto desprecio. Para muchos, este detalle fue el que más indignación generó. No se trataba solo de una reacción impulsiva en medio de un enojo, sino de una acción deliberada para asegurarse de que las imágenes no salieran a la luz, y para castigar a quien se atrevió a captarlo sin su consentimiento. Y si no quieres perderte lo que se viene, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar las notificaciones. El escándalo estalló en todos los medios. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron con comentarios, críticas y exigencias de justicia. La imagen pública de Livia Brito sufrió un colapso inmediato. Aquella actriz querida por sus personajes dulces y entrañables se convirtió, de la noche a la mañana, en el rostro de la prepotencia, la agresión y el abuso de poder. Para muchos, no había excusa válida. El trabajo del fotógrafo, aunque incómodo para algunas celebridades, es completamente legal, y en este caso no existía ninguna provocación que justificara semejante reacción. En un intento por contener el daño, la actriz ofreció una disculpa pública. A través de un video en redes sociales, aseguró estar arrepentida por lo ocurrido y explicó que se había sentido acosada. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar el enojo del público. La mayoría coincidía en que la disculpa sonaba ensayada, vacía y carente de verdadera empatía por el daño causado. Peor aún, muchos usuarios recordaron que, en lugar de entregar el equipo en buen estado, la actriz y su pareja lo devolvieron destruido, lo que evidenciaba una intención clara de ocultar pruebas y deshacerse del material fotográfico. La situación escaló aún más cuando Ernesto Cepeda decidió llevar el caso a los tribunales. Durante 5 años, el fotógrafo luchó por obtener justicia. En ese tiempo, enfrentó no solo los costos de un proceso legal prolongado, sino también el desgaste emocional y psicológico de enfrentarse a una figura pública con poder, recursos y un ejército de abogados a su disposición. Pese a todo, Cepeda se mantuvo firme. Sus declaraciones públicas eran pocas, pero contundentes. No busco fama ni dinero, solo justicia, dijo en una de las pocas entrevistas que ofreció durante ese periodo. Durante el proceso judicial,
se expusieron numerosos detalles que reforzaron la gravedad de lo ocurrido. Peritajes, testimonios y pruebas físicas demostraron que Cepeda había sido víctima de agresión y robo. Además, la defensa de Brito intentó por todos los medios minimizar el impacto del ataque, alegando que la actriz había actuado en defensa propia y que el fotógrafo se había comportado de forma provocadora. Sin embargo, el tribunal no compró esa versión. Las pruebas eran claras, las lesiones físicas estaban documentadas, y el estado en que fue devuelto el equipo evidenciaba una intención de dañar más allá del momento del altercado. 5 años después del incidente, en 2025, el fallo final llegó. Livia Brito fue condenada a pagar 1.2 millones de pesos mexicanos a Ernesto Cepeda por daños físicos, morales y materiales. La sentencia fue recibida con alivio por parte del fotógrafo y con satisfacción por miles de personas que seguían el caso desde sus inicios. Para muchos, el fallo representaba algo más que una compensación económica. Era una señal de que la justicia, aunque tardía, podía actuar incluso contra quienes se creen intocables por su fama o su dinero. El impacto de esta condena fue inmediato. Las redes sociales estallaron nuevamente, esta vez con una mezcla de júbilo y furia acumulada. Para muchos, la cifra impuesta a Livia Brito era una victoria simbólica frente a una industria donde la impunidad de los famosos parecía regla general. No era solo una multa, era una lección que resonaba en la conciencia colectiva. El abuso de poder sí tiene consecuencias. Y en esta ocasión, la justicia había hablado con claridad. Sin embargo, mientras el fallo judicial daba un cierre legal al conflicto, la batalla mediática estaba lejos de acabar. La noticia de la condena volvió a poner el tema en el centro de las conversaciones digitales. En Twitter, TikTok, Facebook e Instagram, miles de usuarios recordaron con lujo de detalle lo ocurrido aquel día en Cancún. Los hashtags #Justicia para Cepeda y #Livia Brito agresora volvieron a posicionarse entre las tendencias. Usuarios revivieron videos, entrevistas, memes y capturas de la agresión, asegurándose de que el caso no cayera en el olvido. Y es que, para una buena parte del público, la sentencia llegó demasiado tarde. 5 años de espera, de desgaste legal y emocional, de intentos por minimizar el daño. 5 años en los que Livia Brito continuó trabajando, actuando en telenovelas, asistiendo a eventos, mientras el fotógrafo lidiaba con las consecuencias de un acto que no debió ocurrir nunca. Para ellos, la justicia debía ir acompañada de una sanción social, una cancelación real, y no solo de una compensación económica que, en los bolsillos de una celebridad, podría no significar tanto. Mientras tanto, la actriz optó por guardar silencio. Ni una palabra sobre la sentencia, ni una declaración pública, ni siquiera una publicación en redes que hiciera alusión al tema. El silencio fue interpretado como estrategia por algunos y como soberbia por otros. Sus seguidores más leales la defendieron, asegurando que ya había pagado por su error. Pero esa defensa fue débil ante la avalancha de críticas que la señalaban como un ejemplo de cómo el poder puede nublar el juicio y destruir una reputación que tardó años en construirse. Los medios de comunicación tampoco dejaron pasar la oportunidad. Programas de espectáculos retomaron el caso con paneles de análisis, recuentos cronológicos, entrevistas con abogados y expertos en imagen pública. La narrativa era clara. Livia Brito había pasado de ser una estrella a convertirse en una figura polarizante, y todo por una decisión impulsiva que ahora pagaba con creces. Algunos analistas incluso sugirieron que, de no haber existido presión social y cobertura mediática, el caso nunca habría llegado a una resolución judicial favorable para el fotógrafo. Por su parte, Ernesto Cepeda también habló. En una entrevista exclusiva, el fotógrafo aseguró que la sentencia era un paso importante, pero no borraba el daño vivido. Durante 5 años, sentí que luchaba contra una pared. Me llamaron oportunista, me intentaron desacreditar, dijeron que exageraba. Pero yo sabía la verdad. Yo viví ese momento. Yo sentí el golpe. Yo vi cómo mi cámara terminaba destrozada en la arena. Sus palabras emocionaron a muchos, quienes vieron en él a un símbolo de resistencia frente a una industria muchas veces injusta con los más vulnerables. Cepeda también reveló que, tras la agresión, pasó por una etapa de depresión. Durante meses evitó salir a trabajar, por miedo a enfrentarse a más agresiones. Uno cree que por tener una cámara ya estás protegido por la ley. Pero no. La gente te trata como basura, y cuando la persona que te agrede es famosa, parece que nadie quiere escucharte. Hoy, tras el fallo, afirma sentirse más fuerte,
pero aún dolido por todo lo que perdió, no solo su equipo, sino su confianza en el sistema y, en cierto modo, su vocación. Uno de los aspectos más discutidos del caso fue el estado en el que Brito devolvió el equipo. Aunque legalmente cumplió con la devolución, los expertos señalaron que lo hizo sin reparar el daño real. Técnicos forenses demostraron que las piezas estaban irrecuperables, que el daño había sido intencional y que no existía manera de restaurar el equipo para su uso profesional. Esa devolución simbólica fue para muchos una burla, una manera de cumplir con el mínimo requerido sin asumir responsabilidad alguna. El juez lo consideró una evidencia más del desprecio con el que se manejó el asunto. A medida que pasaban las semanas tras la condena, nuevas capas del caso comenzaron a salir a la luz. Algunos portales filtraron documentos judiciales que mostraban cómo la defensa de Brito intentó, en más de una ocasión, retrasar el proceso. Peticiones de aplazamiento, impugnaciones, recursos para desestimar pruebas, todo un aparato legal al servicio de dilatar el fallo. Estas maniobras fueron duramente criticadas por abogados y periodistas, quienes las vieron como tácticas para desgastar al demandante y proteger a la agresora. Estas maniobras legales, aunque legítimas dentro del sistema judicial, fueron vistas por el público como una estrategia para desmoralizar a Ernesto Cepeda. Y no fueron pocas. Durante más de 4 años, la defensa de Livia Brito presentó recurso tras recurso, buscando invalidar testimonios, retrasar audiencias o simplemente entorpecer el proceso. Lo que para muchos parecía una defensa desesperada, para otros fue una muestra de cómo los famosos, con acceso a mejores abogados y recursos ilimitados, pueden prolongar indefinidamente un juicio y desgastar a quienes no tienen esa misma capacidad. Pero Cepeda resistió. Cada nueva audiencia, cada obstáculo, fue enfrentado con la convicción de que su caso no podía quedar impune. No es solo por mí, dijo en una entrevista para un medio digital. Es por todos los fotógrafos, por todos los reporteros gráficos que día a día salen a cubrir la calle, con miedo de ser golpeados por alguien que no quiere ser visto. Y ese mensaje caló hondo. Asociaciones de periodistas y fotógrafos comenzaron a pronunciarse en su apoyo, señalando que el caso debía sentar un precedente sobre los límites entre la privacidad y la agresión. El gremio del espectáculo también reaccionó. Aunque muchos artistas prefirieron mantenerse al margen del tema, otros usaron sus redes para hablar sobre la importancia del respeto mutuo entre figuras públicas y medios. Incluso algunos con antecedentes de conflictos con paparazzi reconocieron que la violencia nunca debe ser la respuesta. Estas voces, aunque aisladas, sirvieron para reforzar la percepción de que lo ocurrido con Livia Brito no era un hecho aislado, sino parte de una problemática mayor que merecía atención urgente. Al mismo tiempo, los seguidores de Brito intentaron defenderla. En publicaciones pasadas, argumentaban que todo el mundo tiene un límite y que la actriz había reaccionado en defensa de su privacidad. Sin embargo, esas justificaciones se desvanecían ante la contundencia de los hechos. Las imágenes de las lesiones de Cepeda, los testimonios, las pruebas físicas y, sobre todo, el comportamiento posterior de la actriz, que durante años evitó enfrentar el caso con transparencia. El intento de cancelación mediática hacia Livia no fue inmediato, pero sí constante. Cada vez que regresaba con un nuevo proyecto, los usuarios de redes recordaban lo sucedido en Cancún. Las campañas publicitarias en las que aparecía eran inundadas por comentarios negativos. Las cadenas que la contrataban eran señaladas por normalizar la violencia. Incluso sus perfiles en redes sociales fueron blanco de críticas recurrentes, memes y mensajes que insistían en la falta de justicia. Aun cuando el fallo legal fue emitido, la presión mediática no disminuyó. De hecho, aumentó. Y esto plantea una gran pregunta. ¿Puede una figura pública recuperarse de una controversia tan fuerte? Algunos especialistas en manejo de imagen aseguran que sí, pero que el proceso requiere algo que, hasta ahora, Brito no ha demostrado completamente: humildad. La actriz, en lugar de enfrentar el conflicto desde el primer momento con empatía y una reparación real del daño, eligió el camino de la negación, del silencio estratégico y de una disculpa poco convincente. Para el público, eso fue peor que el propio acto de agresión. Y es que el error de Livia no fue solamente golpear y destruir equipo ajeno. Fue también no saber manejar las consecuencias. No asumir su responsabilidad desde el principio. No ofrecer una reparación sincera ni una disculpa contundente. En lugar de eso, dejó pasar los años, esperando quizá que el tiempo lo borrara todo. Pero la memoria digital no perdona, y en Internet, todo queda registrado para siempre.
Cada nuevo intento de reconstruir su imagen se ve opacado por los recordatorios constantes del pasado. Incluso ha habido intentos de rehabilitar su imagen con contenido más humano, mostrando su lado sensible, hablando de sus padres, de su infancia en Cuba, de sus sacrificios para triunfar en México. Pero el caso Cepeda sigue siendo una mancha demasiado visible, un fantasma que aparece incluso cuando no se le menciona. El algoritmo lo mantiene vivo, las búsquedas lo priorizan, los usuarios lo traen de vuelta una y otra vez. Por otro lado, la sentencia marcó un punto de inflexión. Ahora, cada vez que un fotógrafo es agredido o una figura pública actúa con prepotencia ante los medios, el caso Brito Cepeda es citado como ejemplo. No olvidemos lo que hizo Livia, escriben miles en los comentarios. Se ha convertido en un referente, un símbolo de cómo la fama mal gestionada puede volverse en contra de quien la posee. Y ese peso simbólico es quizás más potente que cualquier condena económica. A medida que los años pasaban, las consecuencias de aquel incidente se hicieron cada vez más evidentes en la trayectoria profesional de Livia Brito. Aunque siguió participando en producciones televisivas, su presencia dejó de ser tan frecuente como antes. Algunos productores comenzaron a mostrarse reacios a trabajar con ella por temor a que la polémica afectara negativamente el desempeño de sus proyectos. Las marcas, por su parte, redujeron su interés en contar con su imagen como embajadora. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, hubo campañas publicitarias donde su participación fue descartada de último momento, presuntamente por la presión en redes sociales. Uno de los elementos más comentados fue el contraste entre su imagen pública y su conducta privada. Durante años, Livia había cultivado una imagen de mujer fuerte pero sensible, luchadora, trabajadora y agradecida con el público. Esa narrativa, cuidadosamente construida en entrevistas, redes y producciones, se vino abajo en el momento en que las imágenes de la agresión y el testimonio del fotógrafo se hicieron públicos. La desconexión entre lo que se decía de ella y lo que realmente había hecho generó una ruptura definitiva con muchos de sus seguidores. Incluso los medios que antes la promovían comenzaron a tomar distancia. Revistas de espectáculos, programas matutinos y portales digitales que en otras épocas celebraban sus logros, ahora cubrían el caso con un tono crítico. Se hicieron especiales recordando el momento de la agresión, se publicaron análisis sobre su caída mediática, y algunos columnistas llegaron a preguntarse si su carrera podría recuperarse alguna vez. La narrativa había cambiado, y ya no era la de una estrella en ascenso, sino la de una figura en decadencia por sus propios actos. Ernesto Cepeda, en paralelo, se convirtió en una especie de símbolo dentro de su gremio. Su perseverancia, su decisión de no callar y su victoria legal fueron reconocidas por muchos. Asociaciones de periodistas comenzaron a usar su caso como ejemplo en talleres de seguridad laboral. Algunos incluso lo invitaron a dar charlas sobre el respeto a los trabajadores de los medios. Paradójicamente, el fotógrafo que fue atacado por hacer su trabajo terminó ganando más respeto y visibilidad que muchos de los famosos que alguna vez retrató. Además, la condena de Brito también obligó a muchas celebridades a repensar su relación con la prensa. Algunos empezaron a contratar mediadores para manejar encuentros con fotógrafos, mientras que otros comenzaron a trabajar activamente en campañas de sensibilización sobre el trato respetuoso a los medios. El caso había dejado claro que ya no era posible reaccionar con violencia y salir impune, al menos no sin enfrentar consecuencias legales y sociales. Lo más duro para Brito, sin embargo, no fue el dinero. Fue el desprestigio. La imposibilidad de limpiar su imagen a pesar de los años transcurridos. Las redes no la perdonaron, y cada intento de volver a empezar tropezaba con una avalancha de comentarios que le recordaban su pasado. Incluso cuando compartía contenido aparentemente inocente, como rutinas de ejercicio, recetas o reflexiones sobre el amor propio, los usuarios respondían con críticas, memes y comparaciones con el caso Cepeda. El episodio, simplemente, se negó a desaparecer. Y ese es uno de los grandes retos que enfrentan las celebridades en la era digital. Antes, los escándalos eran cubiertos por unos pocos medios, y con el tiempo, el olvido era posible. Hoy, cada error queda archivado, viralizado y eternamente disponible con una simple búsqueda. Y en el caso de Brito, ese archivo digital es un recordatorio constante de un acto que, para muchos, nunca podrá ser perdonado del todo. En este contexto, hay quienes han sugerido que la actriz debería tomarse un retiro prolongado de la vida pública, alejarse de las cámaras, del ruido, de las redes, y dedicarse a reconstruirse lejos del escrutinio constante.
Sin embargo, otros opinan lo contrario, que la única forma de redención es enfrentando el pasado de frente, reconociendo el daño causado y trabajando activamente en reparar la relación con el público y con el gremio que agredió. Pero hasta ahora, Livia Brito no ha optado por ninguna de esas rutas de forma completa. Ha oscilado entre el silencio prolongado y los breves intentos de disculpa, sin asumir del todo la profundidad del daño que causó ni emprender una acción clara de reparación moral. Lo más cercano a una reflexión pública fueron unas declaraciones en las que mencionó estar arrepentida de haber reaccionado así, pero sin entrar en detalles ni ofrecer un diálogo directo con el afectado. Para el público, esa ambigüedad ha sido percibida más como una estrategia de contención que como una verdadera transformación personal. Los expertos en manejo de crisis aseguran que, en estos casos, la redención solo puede llegar cuando hay un reconocimiento completo del error, sin matices ni excusas. El famoso "lo siento si alguien se sintió ofendido" ya no es suficiente. La sociedad exige algo más profundo, especialmente cuando hay una víctima directa, un proceso judicial y una sentencia que valida la gravedad de los hechos. En ese sentido, Brito aún tiene una deuda pendiente con la verdad, con el gremio de los medios y con su propio público. Por su parte, Ernesto Cepeda ha continuado trabajando, aunque con mayor precaución. Sus colegas afirman que, a pesar de haber ganado el juicio, el episodio lo marcó de por vida. Aseguran que se volvió más reservado, más selectivo con los eventos que cubre, y que aún evita cruzarse con figuras relacionadas con el entorno de Brito. Y aunque nunca ha buscado protagonismo mediático, su nombre quedó ligado para siempre a una lucha que trascendió el plano individual y se volvió colectiva. Además, el fallo judicial sentó un precedente importante. Desde entonces, otros trabajadores del medio han comenzado a denunciar agresiones similares. Se han abierto investigaciones, y algunas celebridades han optado por capacitarse en protocolos de manejo de medios para evitar escándalos similares. En ese sentido, lo que ocurrió en Cancún hace 5 años no fue solo un momento bochornoso, sino un punto de inflexión en la relación entre la prensa de espectáculos y las figuras públicas. Curiosamente, el caso también ha generado una reflexión sobre el papel de los paparazzi en la cultura del entretenimiento. Durante años, su labor fue vista con desdén, como una especie de invasión constante a la privacidad de los famosos. Pero el caso Cepeda mostró otra cara, la del fotógrafo profesional que, sin cruzar líneas legales ni éticas, fue brutalmente agredido por hacer su trabajo. Esa perspectiva cambió el discurso. Ya no se trata de justificar actos violentos bajo el pretexto del acoso mediático, sino de trazar límites claros que garanticen el respeto mutuo. Este cambio ha comenzado a notarse en foros, universidades y medios especializados, donde el caso de Livia Brito es analizado como un estudio de cómo un error puede escalar, cómo la falta de manejo emocional puede destruir una carrera, y cómo el intento de ocultar un acto reprobable termina por amplificar sus consecuencias. En ese sentido, Brito no solo cometió un error, sino que falló en la forma en que eligió enfrentarlo. Y el aprendizaje, aunque doloroso, está ahí. Hoy, 5 años después, su nombre aún provoca polémica. No por sus logros actorales, no por su talento, que nadie discute, sino por un acto que reveló una faceta oscura, impulsiva y, desafortunadamente, aún no resarcida del todo. A cada paso que da, la actriz carga con el recuerdo de ese día, con la sentencia en su historial, y con una reputación fracturada que, a pesar de todos los intentos, no ha logrado reconstruirse del todo. En medio de todo este torbellino, Livia Brito continúa buscando su lugar en una industria que ya no la ve con los mismos ojos. Aunque sigue contando con una base sólida de seguidores, su popularidad ha disminuido de forma evidente. Las producciones en las que participa ya no generan el mismo entusiasmo, y los niveles de rating no se comparan con los de sus mejores épocas. La controversia, la condena y el escándalo que la envolvieron no solo mancharon su nombre, sino que también cambiaron para siempre la percepción que el público tiene de ella. Por su parte, el caso se ha mantenido como tema recurrente en Internet. Aún hoy, cada publicación sobre Brito es interceptada por comentarios que reviven lo sucedido. ¿Y el fotógrafo? Ya pagaste todo lo que debías. Nunca lo vamos a olvidar, son frases comunes en sus redes sociales. Y eso ha hecho que, más allá del fallo judicial, la verdadera condena haya sido pública y permanente. Una que no prescribe con el tiempo, y que no se borra con una disculpa tardía o una campaña de relaciones públicas. Este episodio también dejó claro algo que la farándula ha aprendido a golpes en los últimos años. El público ya no tolera el abuso, venga de quien venga.
Lo que antes podía ocultarse con dinero, influencia o silencio, hoy es expuesto, compartido, discutido y juzgado por millones de personas en cuestión de horas. El caso de Livia Brito y Ernesto Cepeda no es solo una anécdota escandalosa. Es una advertencia. Es la advertencia de que el poder mediático tiene límites. De que la violencia, venga de una celebridad o de un desconocido, tiene consecuencias. De que la impunidad ya no es tan fácil de mantener cuando hay cámaras, redes, activismo y una sociedad cada vez más consciente de sus derechos. Y sobre todo, es una lección que sigue siendo relevante, que la fama no es un escudo para actuar sin consecuencias, y que el respeto, a la prensa, al público y al prójimo, es el único camino posible si se quiere conservar no solo una carrera, sino una reputación. Así cierra, al menos por ahora, uno de los capítulos más polémicos del mundo del espectáculo mexicano. Una historia que comenzó con unas simples fotos en la playa y terminó con una sentencia histórica, un equipo destruido, una carrera herida y un mensaje que, con toda seguridad, será recordado por mucho tiempo más. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos. Y ya lo sabes, si no quieres perderte lo que se viene, suscríbete, activa las notificaciones y mantente conectado con nosotros para más historias como esta.